Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo número 10, del versículo número 1 al versículo número 18. En esta ocasión le he decidido poner al sermón ¿Por qué murió Jesucristo? Ustedes saben que se están acercando, y lo voy a decir sin temor y sin temblor en mi voz, las fiestas paganas. La gente, lamentablemente, sé que esto no le gusta a muchos, pero lamentablemente incluso dentro del círculo reformado empiezan los pastores reformados paganos, Señor, a poner arbolitos. Algunos se ponen esos niños Jesús ahí, otros empiezan a celebrar con sus misas paganas, con sus velitas para que la Virgen que no puede ver encuentre un camino. Todas esas paganidades la empiezan a traer a lo que es santo. Y se ha sacado y se ha borrado con todas estas cosas, aunque nosotros no celebramos el nacimiento de Jesucristo. Nosotros lo que celebramos, conmemoramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Aunque no sabemos, pero sí también sabemos, como tengo el día de hoy, ver que por qué nació Jesucristo. A las personas les gusta celebrar, si celebraran de verdad, Señor, que la venida del Señor Jesucristo, pero cuando veo en esta fecha, amados, veo gente que junta para tomar sus vicios, fiesta, la pachanga, que me muevo todo el tiempo, y eso parece que como que fueran festejar. Lamentablemente se ha borrado y lamentablemente las iglesias, incluso reformadas, amados, están paganizando lo que es el servicio de adoración pública. Y Jesucristo no vino para eso. Por eso en el día de hoy le decido poner este sermón, ¿por qué murió el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no vino a morir para que usted sea próspero, para solucionarle sus problemas. El Señor Jesucristo tampoco vino a morir para que por una oración de fe usted pueda aceptarlo, que empiece la salvación por obra y la termine por obra, porque eso es lo que hace el arminianismo también. Dice que Jesucristo murió y ahora por el proceso de la santificación, usted puede, aunque no lo ven así, por el proceso de la santificación, usted tiene que mantenerse de esa gracia, si no se cae esa gracia y la pierde, la gana, la pierde, la gana, la pierde, la gana, la pierde, y entran así las misas paganas que quieren repetir vez tras vez sacrificio cuando se hizo una vez para siempre, como dice el versículo 10. Porque por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Y esto es un sacrificio perfecto, amados. Así que imagínese cuando usted peca, después de esta breve introducción, lamentablemente porque veo esta fiesta, amado, a mí me duele ver estas cosas. Pero escuche, imagínese usted, cuando usted peca, ¿qué hace usted? Va y mata un animalito, derrama la sangre. No, porque para usted ¿qué tiene? Tiene claro que no tiene que hacer esas cosas porque son viejas. ¿Qué hace? Bueno, 1 Juan capítulo 1, versículo 8 y 9 dice que si nosotros pecamos tenemos abogado, vamos y pedimos perdón a nuestro Padre por nuestros pecados, apropiándose de esa sangre que es el Evangelio, y pedimos perdón. Todo esto espiritualmente somos de nuevo, tenemos esa comunión con el Padre que perdemos por medio del pecado, nos saca la paz, la tranquilidad. Entonces, usted no necesita. ¿Por qué? Porque vive en el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto, amado? Porque el autor va a volver de nuevo a explicarle a esta gente. Dice, otra vez este pastor va a explicar lo mismo. Es que el autor vez tras vez está explicando. En el capítulo número 10, fíjese que empieza, para lo que usted es fácil entender bajo el Nuevo Testamento, para ellos no. Imagínese a esta gente, en Juan capítulo 1, versículo 9, la gente caminando, y aparece Juan el Bautista, un hombre vestido de una forma que llamaba la atención, comiendo unos bichitos y miel, y le dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense el contexto cultural de una persona viendo a un hombre, y ellos entendían fácil eso. Dice, ¿cómo este hombre quita? Entiendan todo eso, porque si no va a ser otra vez estar repitiendo. Es que, ¿cuántas veces yo le tengo que explicar las cosas que para mí son sencillas, las personas vez tras vez y no la entienden? Entonces para esta gente era difícil de poder entender esto. O sea, entender que, amado, lo que voy a hablar ahora, pero para lo que nosotros en el nuevo pacto con mayor luz es fácil de entender, para ella no era fácil. O sea, no podían entender que por la muerte de un hombre era eficaz y se habían terminado
Ellos habían nacido bajo un sistema religioso. Usted nace en un país, en algo, en una familia, y para eso es natural usted. Entonces ellos no podían entender, o sea, que la muerte del Señor Jesucristo había quitado el pecado de aquellos que ejercen fe en Él, ¿sí? Escuche, si usted tiene su confesión bautista, o sea, nuestro mini resumen de las doctrinas que tenemos, en el capítulo número, creo que es en el capítulo número 8 de Cristo el Mediador, en el subpunto número 2, va a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Y en esa misma confesión, pero en el subpunto 4, va a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 5 al versículo número 10. Y ahí tiene un resumen de lo que voy a hablar. Entonces veré un poco de la confesión. Si no la tiene, después cuando escuche la prédica lo puede chequear. Pero dice así. Entonces, Confesión Bautista del año 1689, nuestras doctrinas del Cristo el Mediador, capítulo número 8, su punto número 2. Dice, escuche. Yo lo tomé porque en la partecita de abajo, tocando no sé cómo decirlo, ese punto número 2, pero hay un subpunto adentro de eso, que sería el 3, dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con aquel e igual a Él que hizo el mundo, a quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí, escuche, la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, a venir, y sigue diciendo, ¿está? Entonces estamos viendo un poco lo que a la confesión toca la parte de esa, es Hebreo capítulo 10, versículo 5. En la parte de abajo, que es no sé cómo decir, el subpunto 4, que está ahí abajo de la confesión, el párrafo 4, si quiere decir párrafo 4, dice así: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley. Escuche, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que no correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Bueno, en ese subpunto, en ese párrafo 4, si quiere puede poner lo que yo voy a tratar, Hebreo capítulo 10, del versículo 5 al versículo número 10. Entonces ya tienen un pequeño resumen. Si después lo que están en el aula quieren responder un poco, ya ahí tienen un resumen de la confesión, ¿sí? De lo que vamos a ver. Entonces, si no entiende todo lo que voy a decir, simplemente lo que voy a hablar del versículo número 1 al versículo número 18, lo que voy a lo que voy a tratar es cómo el sacrificio del Señor Jesucristo quita el pecado. La primera parte que voy a desarrollar del sermón va a ser que la ley no puede quitar los pecados. Vamos a ver a qué se refiere la ley, ¿sí? La ley no puede quitar los pecados, lo que voy a desarrollarlo primero. Y de la segunda parte, del versículo 11 al versículo número 18, la segunda sección que voy a dividir el sermón, del 11 al 18, voy a ver cómo Jesucristo puede quitar los pecados. Sencillamente está dividido así el sermón en dos partes, ¿sí? Vamos a empezar, dicho entonces esto. Pues ya que la ley, yo estoy usando en esta traducción, no tengo en este día la Reina Valera 1960, creo que tengo, no por nada, porque no la uso casi, creo que esta es la Biblia de las Américas, así que la traducción varía un poquito, ¿sí? Yo no me inclino por ninguna, o sea, simplemente tengo esta hoy.
Entonces dice así, versículo número 1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Bueno, vuelve el escritor, le anticipé, con los mismos argumentos a mostrar que la ley no solo tiene la sombra de los bienes futuros. ¿Cómo puedo explicarle? Si yo le dijera, la sombra no es la sustancia. Cuando usted ve mi sombra, no puede decir ese es Sergio Daniel Brito. ¿Por qué? Porque es la sombra. ¿Qué es la sustancia? Esto es lo físico que ha llegado acá. Entonces, eso solamente anticipaba. Cuando usted ve una persona por ahí, se acerca y nunca ve una sombra, y dice, ahí viene tanto, o sea, porque se ve la sombra que viene la persona. ¿Sí? Entonces, pero solamente anticipa algo. No podemos decir que es la sustancia misma. Entonces solo tiene porque la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, no la forma misma de las cosas. ¿Ve? Habla de la forma. ¿Por qué? Porque esos sacrificios que se ofrecen continuamente, año tras año, no pueden hacer perfecto a los que se acercan. Ahora vamos a tratar de explicar algunas palabras que son difíciles de explicar. Primero y principal, lo que voy a explicar, que es la ley. Porque el autor, cuando el libro de Hebreos, no solamente el libro de Hebreos, sino el libro de Romanos, hablamos de la ley ceremonial, de la ley civil y la ley moral, ¿sí? Entonces, ¿de qué ley es la que está hablando acá en el capítulo 10, versículo número 1? Bueno, la ley ceremonial, amado. Lo que está diciendo el autor es importante que podamos entender esto. La ley ceremonial no puede hacer ¿qué? No puede quitar, o sea, no pueden hacer quitar el pecado. ¿Por qué? Porque no tiene el poder la ley no fue preparada para eso. La ley simplemente mostraba lo que iba a ser el sacrificio de Jesucristo, la ley solamente mostraba nuestra condición pecaminosa, la ley ceremonial estamos hablando, ¿no? No pueden hacer perfecto, a eso vamos a explicar dentro de un ratito qué es perfecto ahora, ¿sí? Pero nunca podían hacer perfecto, o sea, a las personas. ¿Por qué? Porque no era la sustancia misma, no era el Señor Jesucristo. Esos sacrificios que se ofrecen continuamente, años tras años, no podían hacerse perfecto a los que se acercan. Año tras año vamos a ver que estos sacrificios se llevaban, litros y litros de sangre se derramaban. Creo que en el día de Yom Kippur eran muchos sacrificios que se hacían continuamente, ese día matando a las personas. Después todos los días también, no es que el día de Yom Kippur se mataba animalito, es todos los días, creo que uno a la mañana y uno a la tarde. Se mataba un animalito, se tenía que hacer esos sacrificios ahí. Y después el día ese continuamente, imagínense hombres que muriendo, animales, miles y miles y miles de litros de sangre muriendo, y no quitaban el pecado de las personas, seguía estando ahí, solamente lo cubría. Entonces el autor nos muestra eso, la ley, entonces vimos acá que se está refiriendo a estos sacrificios, o sea, podríamos decir, de alguna forma, escuche, presta atención, la gracia, que estaba la ley, pero estaba la gracia. ¿Cómo estaba la gracia? Ustedes ya lo saben, por medio de los sacrificios, de alguna forma estaba esa gracia. Dice, la ley le mostraba lo que tenían que hacer, no lo puedo hacer. Bueno, el sacrificio, de alguna forma estaba esa gracia que mostraba que por medio de esos sacrificios, de alguna forma, momentáneamente, por un tiempo nada más, por un lazo, un año, podían renovar ese pacto con Dios. Aquellos que vamos a ver que conscientemente hacían eso, no como le dice Isaías capítulo 1, Oseas y otras personas más que vamos a ver que los profetas decían que hacían sacrificios exteriores como ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya di esto y se iban. No era eso así, porque no había un corazón contrito y humillado. Pero para los verdaderos adoradores que venían confiando en esa revelación que Dios había dado, había un perdón, pero no se quitaba el pecado, su conciencia. Vamos a ver por qué. Porque vez tras vez se tenía que repetir. Cuando usted toma un remedio, vamos a decir que toma un remedio y es malo, y lo toma, es malo, porque miren, lamentablemente a veces las cosas se hacen para que la gente las use. Pero cuando usted toma un remedio, usted toma algo, vamos a decir a una persona, vamos a decir que este pañuelo, usted dice, tomate porque te tomás 1 o 2 píldoras y que chao, se te fue.
Te levantás y otra vez a las cosas. Así como la suegra de Pedro. ¿Vio? Así es Jesucristo. El Señor cura y quita, saca y se levanta la persona. Entonces, es perfecto. Los otros no. Momentáneamente le hace pasar, pero el dolor sigue estando ahí, no lo quita. ¿Sí? Entonces estas cosas eran momentáneamente que estaban ahí. ¿Por qué? Porque estos sacrificios no podían quitar. O sea, no podían hacer provisión, va a ser la provisión para la salvación. No eran la realidad de la salvación en Jesucristo. ¿Sí? No lo podían hacer perfecto. Fíjese que se ofrecen continuamente, año tras año, a ser perfecto a los que se acercan. Esa palabra perfecto yo la volví a buscar entre mis apuntes de nuevo, porque ya lo habíamos visto en el capítulo 2, versículo número 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel, o sea, por supuesto Jesucristo, aquel que para quienes son todas las cosas y por quienes son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, escuche, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque por tanto el que santifica, entonces por medio, ya explicamos esto, por medio de ese sacrificio, o sea que se hizo, nos hizo perfecto. O sea, la palabra perfecto creo que era, si no me equivoco, no me la acuerdo bien, pero creo que la palabra es teleio, si no me equivoco, la tengo que chequear. Pero es perfecto. Sí, perfecto es teleio, acá la tengo, porque lo había notado en mis apuntes. Teleios, o sea, es cuando está completo, o somos purificados, o limpiados, o santificados, ¿sí? Completo. Estamos limpiados, nuestros pecados han sido perdonados para siempre. O sea, la culpa del pecado ha sido sacada, ha sido removida para siempre. ¿Por qué era esto, hermano? Porque de esa forma nosotros en el nuevo pacto tenemos libre acceso, como vamos a ver más adelante el domingo que viene. Dice el versículo 22 que podemos acercarnos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos capítulo 10, versículo 21, el domingo que viene. ¿Pero por qué podemos hacer eso? ¿Por qué puede orar tranquilamente? Aquellos que de verdad oren pueden tener acceso al Padre, porque su conciencia ha sido limpiada. Y cuando pasa o entra un pecado, automáticamente la persona pierde esa comunión con el Padre. ¿Sí? Entonces eso es lo que es perfecto, es teleio, estamos completos, estamos purificados. Ahora vamos a ver para qué. Porque aunque ellos hacían esos sacrificios, ellos no estaban completos. O sea, ese sacrificio era momentáneamente, incluso era para ceremonial, no limpiaba, era para que momentáneamente ellos pudieran entrar, hacía ese sacrificio el sumo sacerdote, y momentáneamente esto tenían cubría los pecados, ¿sí? Vamos a seguir avanzando, versículo número 2. De otra manera, escuche, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. No sé cómo dice lo de ustedes. Igual dice, bueno, los adoradores. O sea, los que se acercan, creo que dice la Valera o algo de eso, no me acuerdo. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, escuche, estos sacrificios continuamente, ¿qué le hacían recordar ellos? Bueno, el pecado. ¿Por qué tengo que hacer esto? Pecado, ¿ves? Cuando que tuvieron papá y mamá le hacía algo y le hacía acordar que se portaron mal, ¿o no? Porque sí, bueno, estos sacrificios lo que le hacían recordar que ellos no estaban bien con Dios, tenían que estar de nuevo por medio de ese sacrificio, cubría momentáneamente, pero ¿qué pasa? No lo podía hacer perfecto, de alguna forma, a ver cómo lo puedo explicar. Porque cualquier ejemplo no puede estar haciendo justicia al texto, lo que yo puedo utilizar. Pero vamos a decir que tienen una gran deuda usted y paga una partecita, nunca va a pagar toda la deuda que tiene. Y paga como un 5%, menos, un 1 del 100. Entonces no podía consumar, momentáneamente se cubría, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estos no eran purificados, o sea, el pecado no era sacado de continuo. Ya vamos a ver lo que hace el nuevo pacto, los beneficios
que tenemos nosotros que ellos no lo gozaban, aunque ustedes no crean. Entonces, dice, fíjese, no tendrían ya más conciencia del pecado. Si estos sacrificios sirvieran de algo, si la misa católica sirviera de algo, si escuchen, le voy a decir porque hoy está a tiempo si quiere dejar de escuchar la prédica, porque yo tengo que hablar de muchas cosas, pero si el Evangelio, escuche, perdón que le voy a decir, pero yo está a tiempo de retirarse, arminiano, le sirviera de algo, usted no estaría vez tras vez pasando a hacer la oración de entrega cada rato. ¿Quién quiere pasar de entrega? Y pasan pastores, pasan mujeres, continuamente, porque no le sirve para nada esa oración de entrega de un Jesús que ama a todos y no confronta con el pecado. Entonces, siempre va a estar eso. Su evangelio arminiano no le sirve de nada. ¿Sabe por qué? Porque usted pierde la salvación vez tras vez. Y escuche, y como empieza la salvación por medio de usted, tiene que continuar por medio de usted. Porque si usted no persevera en esa santidad, pierde la salvación, porque usted no se mantuvo santo. Y tiene que hacer más obras dentro de la iglesia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días limpio acá, voy para allá. Y que usted no lo crea, entró dentro de ahí, de eso. Pierda, haga algo, hacer como el pastor está ahí arriba de usted. Usted no está tranquilo nunca. No tiene paz. No diezmó. Sí, ahora perdí. ¿Se da cuenta? Entonces, pero nosotros tenemos tranquilidad y paz. Entonces, todo eso, como se dice, que opaque, que quite el verdadero evangelio, nunca le va a quitar. Usted siempre se va a sentir un miserable y pobre de espíritu, porque no tiene a Cristo, de verdad. Entonces, cuando hablamos de esta perfección de teleio, escuche, hablamos de la unión con Cristo, de nuestro perdón de pecado. Nunca hablamos de la santificación posicional, nunca hablamos de la santidad. Aunque sí empieza esa santificación progresiva, perfecto significa, cuando Pablo habla en Filipenses, él está hablando, aquellos que somos, la palabra es maduro, perfecto, pero teleio es lo mismo. El sinónimo es aquellos que somos maduros o perfectos en Cristo. Pero después dice otra parte que lo que son perfectos. O sea, parece como se contradirigiera, pero no está diciendo eso. Perfecto, acá escuchen, no es la palabra maduro, no es la palabra maduro. Acá habla de la posición en Jesucristo. Él nos hizo perfecto por un sacrificio perfecto. Ya, de alguna forma, para que puedan entender, somos justificados y santificados, pero en una posición en Cristo, posicional, eso. ¿Para qué es esto? Bueno, lo vamos a ver en un rato. Es para tener el libre acceso a Dios, ¿sí? Tener perdón de nuestros pecados. Entonces debemos entender eso, que hacían esos sacrificios. No podían quitar el pecado, no podían hacer la propiciación o la expiación que hizo el Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver que se necesitaba, ¿quién? Un mediador, un mejor pacto, que Jesucristo era el que iba a venir a hacer ese sacrificio. Versículo número 3. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. ¿Ves? Lo vimos. En esos sacrificios que hay un recordatorio. ¿Por qué? Porque la persona año tras año, ¿qué hacía? Bueno, acordarse de qué. De que cada vez que vengo a esto me tengo que acordar de que soy un pecador, que estoy mal ante Dios. Versículo número 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y machos cabríos quite los pecados. ¿Ves? Esa palabra quite es importante. Esa sangre y de los toros y machos cabríos quite los pecados. Libro de Gálatas, usted lo veía queriendo volver ¿a qué? A la ley otra vez, a la ley, a la ley, a la ley. Y empezando por la fe, el Señor Jesucristo querían volver. Esto también está diciendo, ¿para qué quieren volver a ese sistema de sacrificios que no hace nada? ¿De qué sirve la salvación por obra? Pregúntele a uno de ellos si sabía si eran salvos. No, se iba a ver en el día final. Pregúntele a un testigo de Jehová si cree que es salvo. No, porque ellos tienen que hacer esas obras, aunque la oculten, digan que no, tienen que hacer esas obras para que de alguna forma procurarse la salvación. Bueno, se llama moralismo, o la ley, buen comportamiento, si quiere decirle. Pero nada de esas cosas puede quitar los pecados, no lo puede quitar, porque el pecado radica dentro del corazón, del alma. Somos por naturaleza malvados, malos, egoístas, todo queremos para nosotros. Eso es lo que habita dentro de nosotros. Cristo vino a quitar el poder, no significa que el pecado no está, el pecado está, pero no puede reinar, ¿sí?
Versículo número 5. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, escuchen, sacrificio. Bueno, acá va a empezar en el versículo número, en el versículo número 5, hasta el versículo, creo que es hasta el versículo número 8, si no me equivoco. Él va a nombrar el Salmo número 40, ¿sí? Si no me equivoco, creo que es el versículo número 5. Empieza a nombrar al Salmo 40. Fíjese, por lo cual al entrar Él en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ello te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces, versículo número 9. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Bueno, vamos a tratar de resumir esto. Por lo cual al entrar Él en el mundo dice sacrificio y ofrenda no has querido. Vamos a empezar a hablar un poco de la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Es el tema del sermón. Bueno, amado, primero y principal vamos a ver que ya estamos viendo que esos sacrificios y ofrendas no quitaban que el pecado del mundo. O sea, era necesario que, ¿quién era que había ofendido al hombre? ¿Quién había violado la ley de Dios? Bueno, era el hombre. Entonces la paga del pecado es la muerte. O sea, tenía que morir un hombre. ¿Quién no había andado en santidad? Bueno, era el hombre, no había obedecido. Quiso andar según su propio libre albedrío, su propia voluntad, hacer lo que quiso. Entonces, ¿quién es que tenía que andar en santidad y cumplir la ley? Bueno, un hombre. Entonces, fíjese, acá vamos a ver, hay una palabra que dice, escuche, que dice hacer tu voluntad. O sea, ¿para qué el Señor le preparó un cuerpo, amados? Bueno, para esto es que el autor, no me da el tiempo de explicarlo, pero en el Salmo 40, escuche, no aparece, creo que cuerpo. Creo que la palabra que aparece es como como que le hizo un agujerito en la oreja. Salmo 40, alabanza por la liberación divina. Salmo 40, versículo 6, creo que el 7, sí, el 8. Salmo 40, versículo 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Escuche, no aparece como el autor que dice acá, me has preparado cuerpo, porque está citando el Salmo 40, sino dice, has abierto mis oídos, acá. ¿Sí? Mire, los comentaristas, los exegetas, se dividen acá cuando analizan el texto. La idea es así, viene así. Cuando dice el autor, porque estamos viendo el Nuevo Testamento, interpreta al Antiguo. Entonces estamos viendo que el autor está haciendo esa hermenéutica, esa exegesis para explicarnos a nosotros. Él nos muestra que dice que es un cuerpo. Que aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Sacrificio y holocausto no has querido, por el pecado no has querido, te has complacido los cuales obedecen según la ley. Entonces aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Entonces, un cuerpo me has preparado para mí. Versículo número 5. Escuche. Cuando no me da tiempo de explicar y profundizar en esto, ¿sí? Pero la idea es así, que algunos creen que está hablando de un siervo. O sea, sí está hablando del siervo, por supuesto que es el Señor Jesucristo que iba a venir, ¿sí? Pero algunos cuando profundizan, lamentablemente no me da el tiempo para explicar esto, están explicando que para tener esa oreja tiene que tener ¿qué? Un cuerpo, ¿sí? ¿Se puede entender? Y no solo eso, que también en la ley, ¿qué mostraba?
que cuando una persona, la ley mostraba que cuando después de un tiempo de un siervo servir durante tiempo, se le podía hacer un agujerito, pero él tenía la libertad de irse o no irse, vamos a decir, cumplido, vamos a decir, 7 años, vamos a decir, y él era libre, y de alguna forma el amo le había dado una casita, bienestar, se había podido casar, él no estaba tan mal. Entonces voluntariamente él decía, quiero servirte libremente ahora. ¿Cómo? Yo te dejé en libertad. Sí, pero yo quiero que de alguna forma servirte. Entonces se le hacía un agujerito a él y él quedaba ahora a disposición como un mayordomo, pero él le servía libremente. La idea del Salmo 40, que ya lo está en el canal de Prédica, está ahí, es que hablaba de un salmo mesiático que es el Señor Jesucristo, ¿no? La idea es que Él venía a hacer la voluntad del Padre. O sea, ¿qué es esto? Necesitaba un cuerpo para eso, ¿sí? No me da tiempo de explicar más acá porque si no me va a llevar todo el sermón tratando de explicar esto. Pero no es que lo que quiero que quede claro es que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice en ningún momento, ¿sí? Lo que estaba hablando de esa encarnación del Señor Jesucristo, que el Señor le preparó un cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Porque holocaustos y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije aquí, yo he venido, ¿sí? Ahora escuche, ¿cómo es que holocaustos y sacrificio por el pecado no te has complacido? Si el Señor mismo pedía estos sacrificios, ¿sí? Y Él dice en la parte acá, en el versículo número 6, no te has complacido. ¿Por qué? Amados, cuando usted va, a mí a ver tiempo, no me da tiempo. Pero se lo voy a dejar a usted. Isaías, yo lo tengo, es más, mire, para que no diga que no hice la tarea. ¿Ve estos papelitos? Cada uno de esos son textos que estuve chequeando, de lo que le voy a decir ahora. No es que los anoto por anotarlos, abrí mi Biblia y los tengo anotados. Pero, escuche, ¿cómo es que no seas complacido? Lo que sucede, que el pueblo de Dios lo que hacía era un simple ritualismo. O sea, hacían sacrificios nada más. Yo le voy a anotar los textos que le mostré ahí. O sea, en Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 11, del 11 al 18, Jeremías 6, 20, Oseas 6, 8, Amós 5, 21 al 22. Lo que sucedía es que esta gente hacía simple sacrificio como por cumplirlo. Lo vuelvo a decir lo mismo. Es como con la gente viene a la iglesia, canta himno, participa acá y después se vuelve ya como que cumplieron con el Señor. No es que el Señor no quería esto, que lo hacían con un corazón que no teníamos, es decir, un amor para las cosas del Señor, sino venían a cumplir simplemente con el Señor. Su corazón estaba lejos del Señor, ¿sí? Por eso que vemos que el Señor Jesucristo, o sea, iba a venir, se iba a encarnar, iba a cumplir la ley, iba a morir en nuestro lugar, iba a ser nuestro representante, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo, no te has complacido. ¿Por qué? ¿En qué se complace? Dice Salmo 51, versículo 17, un corazón contrito y humillado tú no despreciarás, Señor. Entonces, un corazón contrito y humillado, solamente el Señor podría venir a cumplir la ley, a amar la ley y a morir por ella. Y escuche, y después, porque por ahí ando escuchando que Jesús murió por vos porque te ama, y es verdad, pero ese no fue, vamos a decir, el fin principal de Cristo. Vino a cumplir la voluntad primera principal de su Padre, es reivindicar la ley, cumplir la ley. Esto es. Y a causa de eso tenemos nosotros una redención. Pero primero tenía que hacer, porque cuando usted ofrece el regalo, Jesús te ama mucho, pero usted no ve lo que hizo Jesucristo, porque la ley fue pisoteada, usted es un pecador, un transgresor de la ley, y se le muestra solamente eso, usted no puede ver todo por qué murió Jesucristo. Pero Jesucristo vino por eso. O sea, ¿qué vino a hacer? Escuche, a cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? La palabra, creo que la busqué en el griego, es selema. O sea, ¿qué es? Esa voluntad, escuche, tiene la implicación de un pacto, y esto es importante. ¿Qué pacto dirá usted? ¿Qué voluntad? ¿Sabe por qué hago el lapso? No para que usted responda, para que piense.
Escuche, ¿qué voluntad? Juan 17. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Sí, la del Padre. ¿Pero cuándo fue eso? Muy bien, antes de la creación del mundo. Esa es la voluntad. Antes de la creación del mundo hubo un pacto, un acuerdo intratrinitario donde el Padre le dio a ciertas personas que iba a morir por él, que Jesucristo tenía que morir. Escuchen, tengo algunos textos acá, yo no me acuerdo si es en Juan, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se imagina al pobre Jesús arminiano cuando llegando y diga al Padre, ¿qué hiciste? Y usted se está burlando. No, usted se está burlando con eso. ¿Y qué pasó? No me recibieron. No me recibieron, no pude hacer tu voluntad, Padre. ¿Por qué? El poder del libre albedrío no me dejó. No me estoy burlando. Eso es lo que usted cree. Escuche bien lo que dice. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? No dice, no, ¿por qué no? Porque usted no quiere ir, usted no quiere dejar sus pecados. Pero no es que el Señor no quiera, es que usted no quiere. Dice, ¿por qué? Porque para esto descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad? La voluntad del Padre es que me envió, porque estamos en hebreo, que dice que viene a hacer tu voluntad. Todo lo que Él me diere, no pierda nada. O sea, ninguno se va a perder. Por más que diga Satanás, el pecado. Otra cosa que usted peque y tenga consecuencias por el pecado. Va a tener, por supuesto, consecuencias por eso. Pero dice que me diere, no pierda nada. Imagínese el pobre evangelio arminiano que dice, ¿qué hiciste? No, perdiste la salvación. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, la tengo que recuperar de nuevo. ¿Cómo? Con unos comportamientos. Y quizá con unos diezmos y hago un par de días ya, y unos buenos ayunos de 40 días que haga, y unos retiros espirituales, y me hago también unos retiros matrimoniales, y voy a... No, amado, usted no necesita nada de esas cosas, está completo en Jesucristo, porque esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo, escuche, y que cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucite en el día postrero. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Dice, este es el pan que desciende del cielo. Yo soy el pan que descendió. Y sigue hablando, amado. En otra parte también habla de la voluntad del Padre. Él tenía que venir a encarnarse. Acuérdense, Filipenses capítulo 2 es la humillación y exaltación de Cristo, que conocemos como esa kenosis. Sí. Dice, escuche, versículo 6, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomándose en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estamos viendo por qué murió Jesucristo. ¿Sí? Aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Es para eso que se encarnó, para eso que le preparó. Me has preparado un cuerpo. ¿Para qué? Amado, Él venía a hacer ese sacrificio. Tengo otros textos más acá en Mateo, creo que Mateo, acuérdense cuando Él estaba orando, en Getsemaní estaba orando y los discípulos, yo no sé, porque estaban cansados, se dormían, cuando me da tiempo de estar leyendo todo el contexto, cuando dice que el que estaba orando dice, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, fíjese, pero que no sea como yo, sino como que se haga, o sea, sino como la tuya. Y que estaba orando, aunque tenía aparentemente ese temor que siempre digo yo, de desprendimiento que iba a pasar entre el Padre y Él a causa de nuestros pecados, Él temblaba.
de eso, de poder llegar a experimentar lo que iba a ser la ira del Padre. Siempre estaban juntos. Entonces, fíjese, le dijo a Pedro, no pueden ahora estar despiertos. Entonces, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, no, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? Fíjense, si seguimos más adelante, de ahí estamos en el versículo número 42 de Mateo, versículo 26. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y le dijo, dormid y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantados, vamos y ved, se acerca el que me entrega. Entonces, escuche, ¿cuál era la voluntad? Sí, es verdad que venía a morir por nuestros pecados. Sí, es verdad que de verdad nos ama mucho. Pero hay algo antes que eso, amado. El Hijo ama al Padre y el Padre ama al Hijo. Y Él venía a hacer la voluntad del Padre. No solamente, escuche, preste atención, porque cuando le venden ese evangelio romántico, que Jesús está tan enamorado de usted. Como yo lo escuché la otra vez, estaba escuchando un salmo, estaba escuchando una prédica y estaba diciendo, el evangelista estaba diciendo, no, lo que pasa es que Jesús te ama mucho. Y como te ama mucho, Jesús entregó por tu vida por vos. Te ama tanto, lo único que tenés que hacer es aceptarlo en tu corazón. Y, amado, perdón que lo digo otra vez, ese evangelio arminiano no confronta, porque aunque es verdad que murió por nosotros, como dice Romanos 5:8, que murió cuando éramos impíos y pecadores, pero antes de mostrar esa gracia tenemos que mostrarle la ley. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Escuche, primero y principal, vino a satisfacer la ley. Dios está airado con el pecador. Por eso tenía que encarnarse en un cuerpo para que la ira de Dios cayera sobre él. Él venía a calmar y a aplicar la ira de Dios que está airado con el pecador. Y por eso tenía que morir. Sí, y por medio de ese sacrificio, sí, es verdad, usted obtendría redención. Y ahí está la otra parte que le vende el arminiano, que sí le ama mucho, pero no es así, amado. Tiene que mostrar todo el sacrificio. ¿Por qué murió Cristo? Dios está airado con el pecador, por eso que Dios le preparó un cuerpo para que soportara la ira de él, para que pudiera cumplir la ley, obedecer, reivindicar la ley, porque usted es el culpable. Por eso que ese evangelio barato que venden por ahí no sirve para nada. Por eso los ves esta vez ahí a esas personas que dicen que son cristianos. Y podría decir muchas cosas, amado. Muchos usan remeras, usan crucecitas, como que identificándose con Cristo. Usted está completo, no necesita nada de esas cosas, amado, para ser un cristiano. Cristo ya ha cumplido, satisfecho la ley y ha vivido una vida de santidad. Por eso murió Cristo, amados. Entonces ya logró la redención. Ahora, ¿la redención por quién? Y estas doctrinas, como vemos, que no le agradan a muchos los reformados, amados, y entienda esto. Escuche, estos son duras cosas, pero aunque nuestra confesión dice que las digamos con sumo cuidado, las debo decir. Cristo murió para hacer la voluntad del Padre y el Padre le dio a ciertos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es una doctrina, vamos a decir, que para nosotros es como la miel, pero para muchos es amarga de tragar porque no la quieren asimilar, no la quieren creer, pero están las Escrituras. Yo lo que puedo hacer que, creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Entonces, esa provisión de sacrificio superior, aunque Dios la pide, como dice Romanos capítulo 3, Dios la da, porque el hombre no la puede tener. Entonces, Dios pide justicia, Dios da esa justicia en Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 26, más o menos por ahí. Entonces así, no es que no se agradaba, es que esas personas hacían vez y vez tras sacrificios. Si usted va al libro de Isaías, se va a dar cuenta en una parte donde, vamos a decir, eran vanos esos sacrificios, no tenían ningún sentido, o sea, que hicieran esos sacrificios porque solamente eran sacrificios por fuera. No sé si Isaías capítulo número 1. Fíjese, a ver,
Visión de Isaías, versículo 2, oh cielo, escucha aquí la tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su Señor. Israel no entiende, ni mi pueblo tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, y ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como un asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Y después empieza el llamamiento al arrepentimiento, amados, para que ellos se vuelvan al Señor, que dejen sus iniquidades. Fíjese en el versículo 12, ¿quién demanda de esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis manos? Versículo 13, no os traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, que el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. O sea, la idea, no lo puedo soportar, estoy harto de esas cosas. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, que son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no les oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Amén. Lamentablemente, amado, el pueblo se había confundido, hacía estos sacrificios, venían, pero su corazón siempre estaba engrosado con las cosas del mundo. Y lamentablemente no es que Dios no había mandado estos sacrificios, lo que sucede es que ellos creían que por estos medios, es como, ¿vio cuando usted compra a alguien por medio de un dinero, un favorcito, y ya está? No era así, amado. Al Señor no se estaba cohecho. ¿Usted cree que el Señor necesitaba así? Matame ese animalito y seguir viviendo como quieras. No, por eso en el nuevo pacto pecaremos para que la gracia abunde. No, amado, no es así. Nosotros fuimos purificados, limpiados con la sangre del Señor Jesucristo, que estamos en el nuevo pacto. Entonces Jesucristo murió para hacernos perfectos. ¿Qué es eso? Hacernos perfectos, amado. No solo justificarnos, limpiarnos de nuestros pecados. Escuche, nosotros tenemos acceso, vamos a ver el domingo que viene, a la presencia del mismo Padre. Es más, podemos estar, no sé si lo pueden entender, en la presencia misma. ¿Por qué, dirá usted? Porque usted está en Cristo. Y si Cristo está ahora en lugares celestiales, usted está ahí, amado, por la fe. Entonces, gracias a su justicia que Jesucristo nos ha imputado, nos ha hecho perfectos. Escuche, perfectos posicionalmente. La santificación progresiva es otro asunto. ¿Sí? Entonces, estamos en el versículo, escuche, me he frenado mucho para tratar de desarrollar esta parte de la voluntad, ya se entendió. Entonces, ¿la voluntad cuál era? Primero y principal, escuche, sí, redimirnos. No, antes de redimirnos, escuche, Él vino a cumplir la ley. Lo dicen, creo que Mateo 5:17, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. He venido a cumplir la ley, vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue quebrantada, amado. Cuando usted le vendan, Jesús te ama mucho, hace esta oración. Como la otra vez veía que
todas esas cosas que decían que Jesús te quiere sanar, que el Señor sabe lo que estás padeciendo, el Señor sabe, mira, vamos a orar por vos, hacer sanidad interna, el Señor sabe que lo que estás padeciendo, ese matrimonio que se rompió en tu vida, ese trabajo que no lo has obtenido, esa pareja, todo lo que tienes, ven al Señor y el Señor, amado, no, el Señor no vino a hacer eso. De verdad no vino a hacer nada de esas cosas. Primero y principal vino a cumplir la ley, a satisfacer la justicia divina de que esa ley fue quebrantada. Él tuvo que pagar por eso y vivir una vida santa. Y a causa de lograr eso, sí, usted tiene una redención, perdón de su pecado, pero que no se compre eso. Ve con eso, están jugando al fútbol y uno hace, ¡ay! Se cayó el árbitro hizo, y compró. Y fue un engaño. Pero, bueno, no se deje engañar, porque al fin y al cabo es usted el que va a ir al infierno. No se crea que todo evangelio lo lleva al cielo, o todo camino va a Roma. No, hay un solo evangelio. Y el verdadero evangelio muestra eso, lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a cumplir la ley. En sí, Jesucristo vino a satisfacer la ira de Dios. Dios está airado con el pecador. Y Él es nuestro sustituto, es nuestra ofrenda, es el pecado que quita, el cordero que quita el pecado del mundo. Con los minutos que me quedan, me voy a ir del versículo 11 al 18 rápidamente. Entonces, ya vimos que la ley no puede quitar los pecados. O sea que la ley, todos esos sacrificios que están en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hizo? El Padre envió a su Hijo. Versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que, escuche, nunca pueden quitar los pecados. Todos esos sacrificios. Que me porto bien. No, amado, nunca va a poder quitar, porque nunca va a poder estar bien. Que voy a la misa, nunca va a poder quitar, porque eso no, ni siquiera es el verdadero ritual. Ni siquiera es el verdadero ritual eso que dicen. Es más, eso es una herejía, de verdad. Nada, ni siquiera otro evangelio. Solamente Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, primero y principal, debe reconocerse como un pecador. Usted está mal ante Dios. Nació pecador, le ha ofendido. Debe ir a Él en fe y arrepentimiento. Primero y principal, arrepentimiento no es que tengo que dejar ciertas cosas. No, reconoce que está mal y ejerce fe en Jesucristo. En ese sacrificio. Así de fácil es el Evangelio. Sí, y así de difícil es de entender el Evangelio. Vamos a seguir avanzando. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, y también el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho, voy a explicar esta parte y después ya voy a cerrar con la última parte. Escuche lo que dice más de lo mismo el autor, porque Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, fíjese, por eso que la misa que se repite vez tras vez, no sirve, porque ya se quitó una vez y para siempre. Que usted pase una vez tras vez haciendo esa oración de entrega no sirve de nada, amados. Porque nunca va a poder estar bien. Por eso esta persona pobre digo entre comillas, pobre hombre, pobre mujer, que dice, esta vez sí me voy a portar bien, esta vez sí lo voy a hacer, perdóneme por lo que le hice. Puede tener en su corazón, porque tiene la ley del corazón que está ahí adentro, en su conciencia, pero no tiene el poder del Espíritu Santo, la novedad de vida, lo que vamos a ver en el versículo 16 al versículo 18, que es eso, pondré. Amado, eso es su mismo espíritu, es la disposición de amar, que no lo puede hacer la ley. La ley puede querer, dice, quiero, ayúdame, Señor, pero no puede, porque no puede. El otro es libremente como se puede hacer, como lo hace, ¿sí? Entonces, se sentó, escuche, para siempre a la diestra. Ya lo vimos esto, ¿qué es? Bueno, la obra está consumada, ya se terminó. Esperando en adelante que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No me da tiempo de explicar qué cosa. Primera de Corintios, creo, capítulo 15 es, donde habla que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. El Salmo número 110 que dice que se sentó a la diestra de Dios Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por su estrado de sus pies. Escuche,
Escatológicamente el Señor, y esto a muchos sé que no le agradan estas posiciones escatológicas, el Señor ya está reinando. El Señor está reinando de la ascensión, por supuesto, vendrá a reinar físicamente. ¿Cómo están siendo vencidos? Ya lo expliqué muchas veces. ¿Cómo están siendo vencidos estos enemigos? Bueno, amados, por medio del Evangelio. Todo enemigo, vamos a decir, que se revela ante uno le predicamos el Evangelio, ¿no quiere? La Biblia los reconoce como hijos y hijas de Satanás. Y aquellos que vienen en fe y arrepentimiento, como dice Juan 1, 2 y 13, ¿no? Son hijos de Dios, no por potestad propia ni por poder sangre, sino por el poder de Dios, ¿sí? Entonces, pero Él está reinando. El postrer enemigo, ¿cuál va a ser vencido? Bueno, es la muerte. Satanás ya fue atado, aunque será, no sé si fue soltado o va a ser soltado, pero su fin cuando sea soltado, como estamos hablando en la oración, tiene un fin. ¿Cuál es? Cegar. En el último postrero entrará dentro del pueblo y la gente dirá, no veo. Pecado, no veo. ¿Por qué? Porque Él viene a engañar, a cegar. Lamentablemente si pudiera hacerlo, dice que lo haría hasta los escogidos. Pero como no puede hacer eso, fueron escogidos, no va a poder. Cuando Él sea soltado, yo no sé cuándo será o si fue, lo que Él va a hacer es engañar y cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. No lo van a poder ver. No se lo ve. Él es un ángel de luz, se mueve muy rápido así. Usted no puede verlo con los ojos naturales. Pero el Señor está reinando. Cuando venga, directamente lo va a exterminar, aunque Él todavía está acá y la muerte, amado. Entonces, pero Él está reinando. El versículo número, escuchen, discúlpenme, pero me gustaría hablar sobre algo, sobre el versículo número 10 que me quedó, escuchen, me tomé el tiempo, mire, de notar esto, porque me pareció importante. El versículo número 10, cuando habla por esta voluntad, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Me gustaría hablar rápidamente sobre eso. Ese santificado acá, que no es como vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículo 14, cuando lleguemos ahí, de la santificación que aparece ahí, sino esta santificación que aparece acá es, escuche, la santificación, ya lo expliqué, no es la progresiva, ¿no? Sino es que la santificación posicional, una vez y hecha para siempre, ¿sí? Ahora, ¿cómo se escuche esta santificación? Porque esto es importante. Si usted me dice, yo soy un cristiano, yo pertenezco al nuevo pacto, bueno, esta santificación yo lo expliqué. ¿Sabe por qué se me pasó? Porque creo que tuvimos una charla acá hoy o ayer y estuve tocando este tema y ya se me asoció con eso. Pero habla de la unión con Cristo. Cuando estamos unidos, escuche, si somos santificados, ¿qué significa santificados? Versículo 10. Somos apartados, muy bien. Ahora, si usted fue apartado del mundo, ¿por qué vive como el mundo? ¿Por qué adopta las cosas del mundo? Si usted fue santificado, acuérdese de Israel, hacía estos sacrificios que hacía. Volvía al mundo y dice, estoy cansado, hastiado de esas cosas. ¿Por qué? Porque me hacen sacrificio y vuelve al mundo. ¿Por qué? Porque la ley no tiene ningún poder. Romanos capítulo 8, versículo número 3. Lo que no podía hacer la ley, por eso lo vino Jesucristo a morir y a cumplir la ley y a vivir una vida santa, ¿sí? Porque no tenía ningún poder. Pero si usted fue santificado, como dice el versículo número 10 ahí, ¿qué significa? Primero hace propiciación, después hace expiación, eso es la santificación. Le hace expiación, le saca todo eso, que vamos a ver, espero que me dé el tiempito para los versículos 16 al 18 explicarlo. Y usted, escuche, le saca la contaminación o el poder que tiene el pecado dentro de usted. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para que ahora sí puedo seguir viviendo como antes? No, Romanos 6. No sé si se acuerdan que dicen, pecaremos para la gracia de mundo. No, esto lo que hace Cristo ahora es para que podamos adorarle al Señor, o sea, en el templo o en el cuerpo que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es eso. Nos santifica con un propósito. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida para el Señor. Para poder tener la presencia de Dios. Escuchen, el domingo que viene vamos a ver, entrar al lugar santísimo. ¿Por qué no podían entrar estas personas? ¿Por qué? Porque no estaban purificados. Pero cuando Él nos limpia y nos purifica, ya no somos los mismos. Por eso es importante que si usted pertenece al nuevo pacto y dice que es cristiano y fue apartado y fue santificado, usted no puede vivir como antes.
versículo número 10, fue santificado, fue apartado, se le hizo expiación, propiciación, el pecado fue sacado, el poder, vamos a decir, no es que peca, sino que el poder de vivir todo el tiempo bajo el dominio y la tiranía de Él. Ahora usted puede entrar, por eso es lo que no entraban antes, pero ahora sí, Él los purifica, los hace perfectos, ¿para qué? Para poder entrar al lugar, porque ninguna cosa inmunda. ¿Cómo puedo explicarles? A aquellos que por el poder del Señor andan en el Espíritu, el Señor no los va a dejar mucho tiempo ahí. No sé cómo explicarle, no puede. La otra vez estaba escuchando a un hermano y me dijo, me sonó una frase que lo había escuchado en algún lado, y no sé dónde la había escuchado, pero me quedó en la mente. Hablando del versículo 16 al 18, me quedó en la mente. En algún lado la escuché, que decía que para nosotros es tan natural como el girasol busca el sol, decía. Y yo digo, sí, en algún lado lo escuché eso yo. Es tan natural como el girasol busca el sol. Así es de natural para el cristiano que tiene la ley en su corazón. Es tan natural comportarse así, que el pecado tiene que venir con todas sus huestes, huestes de las tinieblas, su maldad, para que en un momento uno, después de un tiempo, se pueda molestar o querer pecar o decir algo. Pero él no, libremente no hace, porque fíjese la plantita, hace así y busca el sol. Bueno, así nosotros, nuestro corazón es de continuo, ¿cómo puedo explicarle? Tenemos una nueva disposición hacia el Señor, pero la ley no podía hacer esto, no lo podía hacer. Por eso una persona dice, no puedo, ayúdeme, Señor. ¿Pero por qué? Porque tiene que tener el Espíritu de Dios adentro. O sea, escuche, si hay ciertos pecados que mortificar es una cosa, pero si usted no puede vivir una vida por completo, vamos a decir, tiene casi todo el día vive en las cosas del mundo. No puede decirle que usted no tenga vida, pero si usted tiene un pecado que está combatiendo, está luchando, bueno, usted está combatiendo, tiene vida, por eso está combatiendo. Pero si no, para nosotros es natural eso, amado. Por eso que esa santificación que habla ahí, esa identificación que tenemos con el Señor Jesucristo, ¿sí? Aunque ahora es una realidad que la tenemos, la realidad futura y total va a ser en su segunda venida. Ahí sí ya no estará la lucha que tiene el pecado de vez en cuando. Pero ahora tiene que ser una realidad si usted fue santificado y usted pertenece al nuevo pacto, ¿sí? Eso tiene que ser algo que está dentro de nosotros. ¿Cómo el tiempo me pasé ya? Bueno, 2 minutitos. Versículo número 16, 18 para terminar. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor. Escuche, nuevamente vuelve el autor a que creo que es Jeremías 31. Ezequiel 36, no me acuerdo bien la cita del texto. Creo que es por ahí, ¿no? ¿Sí? Jeremías 31, del 31 al 34, ¿sí? Especialmente los versículos números 33. Escuche. La otra vez cuando vimos en el capítulo número 8, que este es el nuevo pacto, vimos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Las diferencias que había, algo así, ¿sí? Pero escuche, voy a tratar de explicar otras cosas ahora. De este nuevo, porque lo vuelvo a nombrar de nuevo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, nombrando a Jeremías. Dice el Señor, escuche, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, ¿qué está diciendo el autor acá? Para ir cerrando ya. Lo que está nombrando el escritor es lo que nosotros conocemos como la regeneración, amados, o un corazón nuevo, o la vida nueva, ¿sí? Fuimos regenerados o fuimos santificados. Ahora, como explicaba antes, nosotros somos como ese esclavo, vio que antes las cosas las hacía por ley, porque las tenía que hacer porque era esclavo, no le quedaba otra. Algunos se esclavizaban incluso para pagar una deuda.
ustedes saben cómo estaba. Pero pasado ese tiempo él tenía la libertad de irse, pero decidía quedarse, ¿sí? O como ese Abraham Lincoln fue que deja libre a esa señora esclava, ¿se acuerda? La deja libre, la compra, ella la insultaba, le decía cosas, y va y compra la libertad, es largo el relato, compra la libertad, y la señora no lo quería, le decía cosas, y le da un papel, así, le da un papel y le dice que era la libertad. La señora no podía creer, toda su vida había sido esclava, y es así, y ella decidió seguirlo, o como esa mujer del profeta esa, que era ramera o adúltera, y él va y la compra, que si le sirvió o no le sirvió no sabemos, si está en el cielo o no está en el cielo no lo sabemos, pero así fuimos nosotros, fuimos comprados, amados, de nuestra redención. Usted no me puede decir que no, me cuesta, no puedo, tengo que hacer esto, aquello, así como hacía el Chavo. No, amado, esto es no sé cómo decírselo, es natural. ¿Cómo respira usted? Deje de respirar, no sé cómo explicárselo. No puedo explicarle las cosas espirituales. Es natural para usted hacer estas cosas. Fuimos santificados, tenemos, escuche, su espíritu, el espíritu de Cristo mora dentro de nosotros. No es que usted tiene el espíritu del Señor y lee Biblia. Así la debo poner en práctica. Ahora sí, con estos textos que tengo, la Biblia dice que yo debo... Usted está en el antiguo pacto, amado, por más que se congregue. Porque no es que lee estos textos bíblicos así y después lo quiere poner. Lamentablemente, esto pasa dentro incluso de iglesias reformadas. Creen que porque no han entendido bien. Usted nació de nuevo. Es natural. Es natural como eso que dice que el girasol busca, así, o el perrito ladra, el gato maulla. Es tan natural como el sol se sale y se pone. Todo así el cristiano ama, tiene una nueva disposición dentro de su corazón. No es que lucha, no puedo, esto me cuesta, ay, quiero, como Romanos 7. No, amado, es natural. Por supuesto hay luchas, pero usted no puede vivir en una tensión entre el ya y el todavía no, entre el antiguo y el nuevo pacto, peleando a ver cuál gana. No, ¿sabe por qué es natural? Porque Dios puso su ley, porque no podía, usted nunca lo podía hacer. Ahora ha sido libre, es así, amado. Somos sensibles a las cosas del Señor. Ha puesto una nueva disposición. Usted vez tras vez quería hacerlo como un remedio que quería tomar y nunca le funcionó. Y ese tomó una vez y dice, sí. Bueno, así es cuando el Señor Jesucristo, amado. No, por eso si usted todavía está queriendo vivir bajo el antiguo pacto, que incluso dentro del nuevo pacto, creyendo que haciendo ciertas cosas va a agradar al Señor, está equivocado. Todavía está en el antiguo pacto y no se ha dado cuenta. Quizá es como algunos de esos judíos mesiáticos, vio que estaban ahí, que están surgiendo ahora. Pero el nuevo pacto, amado, escuche, que está nombrando ahí, escuche, quitó el pecado, que estamos viendo el versículo 16 al 18, ha puesto el Espíritu de Dios adentro de nosotros, las escribió dentro de nosotros. O sea, ¿qué es eso? Bueno, que su Santo Espíritu está dentro de nosotros. Ahora, por supuesto, hay una santificación progresiva, somos purificados. Fuimos unidos con Jesucristo, pero estamos siendo limpiados continuamente y santificados por medio del Espíritu Santo, si eso de la palabra, por supuesto. Pero una salvación que empieza por usted y termina por usted es una salvación por obra. Porque si la salvación, no sé si me entendió, aceptar a Jesucristo, sí, pero después yo debo hacer cosas para mantenerme ahí, porque si no pierdo la salvación. No, amado, es una vez y para siempre se hizo. ¿Cómo el arminiano se justifica con que pierdo la salvación? Caigo de la gracia. Pierdo la salvación. Caigo de la gracia. Por eso, por más que se molesten los otros reformados, que digan, no, son nuestros hermanos. Mira, mejor lo dejo ahí, porque no, ni primo, amado, porque una persona que pierde la salvación que Cristo le dio y la tiene que volver a recuperar por sus buenas obras, ¿qué sacrificio es ese, amado? Yo sé que estas cosas son duras, amados, pero alguien las tiene que decir.
Alguien tiene que decir las cosas como son. Yo me acuerdo cuando vivía en Buenos Aires se decía así, al pan pan y al vino vino. Y las cosas son claras, amados. Porque acá estamos hablando de salvación. No estamos hablando de, qué incomprensible. Qué falta de amor que tiene este pastor. No tiene amor. No tiene tolerancia. ¿A usted le gustaría estar parado algún día con el Señor? A ver si le va a decir que si yo tuve tolerancia o yo fui falto de amor, amado. Yo prefiero que las personas se molesten conmigo. Cuando le digo, no ha nacido de nuevo usted. Está por ahí dando vueltas, pero todavía no ha entrado al nuevo pacto. Está procurando por su fuerza, luchando. A ver si el Señor le da un poco de fuerza para poder, pero no. El que está en el nuevo pacto tiene el poder del Espíritu Santo, amado. Tiene esa nueva disposición. Y escuche, y aunque peca de verdad, sus pecados han sido perdonados y han sido quitados. ¿Sí? El domingo vamos a ver que gracias a eso podemos entrar al lugar santísimo. Entonces, haga lo que haga, si usted quiere ahora en esta fecha ir a la misa, quiere hacer todos esos rituales que hacen, ayer pasé por un lugar que yo voy y estaban un montón de, perdón, ya con esto termino, un montón de chiquitos, todo en una iglesia que está allá, una de esas misas, no sé cómo se llaman, romanistas, católicos, apostólicos. Había unos chiquitos con unos conejitos así, de blanco, y haciendo así, y un chiquito tirado así, todos los padres, o sea, hasta ahí en una capilla grande. Y yo pasé así con la moto y miré, y parece tan lindo, tan loable, amados, pero usted le predica de Jesucristo a uno de esos y de verdad se lo quiere comer. De verdad, predico a una persona que es pecadora. Yo ayer estaba acá, había un hombre evangelista gritando en la puerta y bueno, predica, es así, estará predicando el sano evangelio. Y en un momento se salió con que Jesús entiende estos problemas, los que estás pasando, no sé lo que estás pasando, el Señor, pero lo que has pasado puedes venir al Señor, el Señor te está esperando de acá, que lo recibas en tu corazón. De modo nunca lo confrontó al pecador con la ley. Entonces, amado, Jesucristo vino primero y principal, acuérdese, no es porque vino para morir porque lo ama mucho a usted. El Señor Jesucristo vino a satisfacer la ley, a cumplir y a calmar la ira de Dios, la justicia divina. Y a causa de eso sí usted puede tener perdón de pecado y redención. El Evangelio muchas veces está centrado en un Evangelio humanista en usted, en cuanto Jesús lo ama, y eso es verdad, pero usted debe entender que usted es un pecador. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia en el Señor. Le agradecemos, Señor, porque la ley no podía quitar los pecados, solamente Jesucristo pudo quitar los pecados para hacernos perfectos, Señor, para estar completos en el Señor Jesucristo, Señor. Ahora en Él, Señor, posicionalmente estamos santos, Señor, y apartados de este mundo. Gracias porque el Señor Jesucristo, Señor, vino a hacer su voluntad. Su voluntad es cumplir la ley, Señor, la justicia de usted y lograr la redención para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos ver por medio de la ley, Señor, que muchos han sacado, Señor, y han cambiado el propósito de la ley, Señor. La ley era mostrar nuestra condición pecaminosa y hoy utilizan la ley en muchas iglesias, Señor, como para que las personas tengan un buen comportamiento, Señor. Y se ha perdido, Señor, el fin principal, Señor, lo que era apuntar a Jesucristo, Señor. Solamente por Jesucristo tenemos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Sabemos que en ese día final, Señor, nuestros pecados han sido pagados en la cruz. Gracias, Señor, por ese bendito y glorioso Evangelio, Señor, que hoy nos se predica, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, y agradecemos. Amén. Amén. Amén.